La nieve tenía 3 pies de profundidad y seguía cayendo cuando el tejado de la familia Carlson se dio con un crujido que resonó por todo el valle helado y corrieron a través de la ventisca hacia el único lugar al que habían jurado nunca poner un pie dentro de la estructura en la ladera que habían burlado durante 8 meses. Ingrid Hartman oyó los golpes desesperados en su puerta y la abrió sin decir una palabra antes de comenzar. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y si las historias de sabiduría olvidada de la frontera te conmueven. Dale al botón de suscripción porque la historia de mañana es aún más notable que esta. El carro se detuvo al borde del asentamiento en la mañana del 23 de marzo de 1856. Ingrid Hartman estaba sentada en el banco del conductor con las riendas sueltas en las manos y observaba la colección de cabañas de troncos dispersas por el estrecho valle. El humo salía de las chimeneas. Los niños jugaban cerca de una de las estructuras más grandes. Parecía supervivencia, parecía comunidad, parecía todo lo que Ingrid había esperado encontrar cuando ella y su marido habían dejado Wisconsin 6 meses antes. Bajó del carro, sus botas encontraron el suelo fangoso. El perro saltó a su lado. Un gran elk noruego llamado Gane. Juntos permanecieron en el frío de la temprana primavera mientras Ingrid hacía inventario de lo que quedaba: un carro, 2 bueyes, un perro, las herramientas de su marido, el baúl de su abuela, suministros suficientes para durar quizá 2 meses si era cuidadosa, y un papel que decía que era dueña de 80 acres en alguna parte de estas montañas, tierra comprada a través de un agente territorial en una oficina de St. Louis que olía a tabaco y promesas rotas. Un hombre se acercó desde la cabaña más cercana. Tendría unos 50 años, vestido con lana y cuero, con el rostro curtido de alguien que había pasado décadas a la intemperie. Se presentó como Thomas Carlson. Usted es la viuda, dijo. Así es, respondió Ingrid. La oficina de tierras envió aviso de que vendría. Su parcela está a 2 millas valle arriba, terreno empinado, suelo rocoso pero buena agua. Eso sí, la estudió. ¿Tiene familia que venga a ayudarla a construir? No tengo familia, respondió Ingrid. Hombres contratados. No. La expresión de Thomas Carlson cambió a algo entre lástima y preocupación. Señora, este país no perdona errores. El invierno llega temprano, los osos están activos, necesita refugio antes de que caiga la nieve y eso es quizás 5 meses. Si tiene suerte, lo entiendo. ¿Sabe cómo construir una cabaña? He visto hacerlo. El hombre mayor exhaló lentamente. Ver y hacer son cosas diferentes. Señaló hacia el asentamiento. Nos ayudamos cuando podemos y está dispuesta a esperar hasta el verano. Algunos hombres podrían tener tiempo para ayudarla a levantar una cabaña. Construcción estándar, nada elegante, pero la mantendrá viva. Ingrid miró más allá de él hacia las montañas. Podía ver el valle ascendiendo hacia el bosque de pinos, el terreno volviéndose más empinado con la altitud. En alguna parte allí arriba estaba su tierra. Aprecio la oferta, dijo, pero necesito ver la tierra primero. Thomas asintió. Mañana cabalgaré con usted, le mostraré los límites. Esa noche Ingrid acampó junto a su carro al borde del asentamiento. Hizo una pequeña fogata y preparó café. Gane se acostó a su lado. Su calor era un consuelo contra el frío de la montaña. Pensó en su marido enterrado bajo la tierra de la pradera a 300 millas al este. Pensó en la tisis que lo había consumido lentamente durante sus últimos meses juntos y pensó en la última conversación coherente que habían compartido 2 días antes de que muriera, cuando él le había tomado la mano y le había dicho que construyera con inteligencia, no solo con fuerza. El recuerdo llegó a Ingrid sin que lo buscara. Era mediados de enero y habían acampado en la pradera abierta durante 3 días mientras pasaba una tormenta invernal. Su marido Eric yacía en la parte trasera del carro, envuelto en todas las mantas que tenían, tosiendo sangre en un paño que intentaba ocultarle. Ella sabía que se estaba muriendo. Él sabía que ella lo sabía. Habían dejado de fingir lo contrario. Al 4.º día la tormenta cedió y apareció un pálido sol. Eric le pidió que lo ayudara a sentarse para poder ver el cielo. Ella lo apoyó contra el lateral del carro y se sentó a su lado tomándole la mano. Su respiración era trabajosa, cada inhalación una lucha, pero su mente estaba clara como no lo había estado en semanas. Vas a llegar a las montañas, dijo su voz. Era apenas un susurro. Vamos a llegar, respondió Ingrid, aunque sabía que era mentira. Eric sacudió ligeramente la cabeza. Escúchame, cuando llegues allí no construyas como construyen todos, no copies simplemente lo que veas. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Mi padre construyó el mismo granero 3 veces porque lo construyó como le enseñó su padre. Mismos errores, mismos fallos, mismo orgullo obstinado. Prométeme que pensarás diferente. Lo prometo, dijo. Ella construye con inteligencia, continuó Eric. No solo con fuerza. Lo fuerte se rompe cuando el viento es más fuerte. Lo inteligente se adapta. Lo inteligente sobrevive. Tosió un sonido húmedo terrible. Recuerda la casa de tu abuelo en Noruega. Recuerda cómo funcionaba con la
tierra no contra ella. Ella quería decirle que ahorrara fuerzas, pero sabía que estas podrían ser sus últimas palabras, así que escuchó: la tierra protege lo que está dentro de ella, dijo. La piedra retiene el calor, el agua fluye cuesta abajo, estas cosas no cambian, úsala. Su apretón en la mano de ella se intensificó ligeramente. No dejes que nadie te diga que solo hay una forma de sobrevivir, prométemelo. Lo prometo, dijo Ingrid de nuevo. Arek murió 2 días después. Ella lo enterró en una colina que dominaba un arroyo helado. Usando un pico para romper la tierra dura, le tomó casi todo un día cavarlo bastante profundo. Marcó la tumba con piedras y rezó las oraciones que su madre le había enseñado. Luego subió de nuevo al carro y continuó hacia el oeste. La fogata se estaba apagando, convirtiéndose en brasas. Ingrid añadió otro trozo de madera y se apretó más el abrigo. Gane se movió a su lado, su respiración constante y tranquila. En alguna parte en la oscuridad un búho llamó. El asentamiento estaba silencioso salvo por el ocasional cierre de una puerta o el ladrido de un perro. Mañana vería su tierra, mañana comenzaría a tomar decisiones sobre cómo construir, y cuando lo hiciera recordaría las palabras de Arek. Construiría con inteligencia, no solo con fuerza. Pensaría diferente, aunque eso significara estar sola. Thomas Carlson guió su caballo por el estrecho sendero con el carro de Ingrid siguiéndolo. El terreno se volvía más empinado a medida que subían, el bosque de pinos cerrándose a ambos lados. Tras una hora emergieron en un claro en la ladera que ofrecía vista de todo el valle abajo. Este es, dijo Thomas desmontando sus 80 acres. Van desde esta línea de cresta hasta el arroyo pendiente. En su mayoría, como ve, no hay mucho terreno plano para cultivar, pero el agua es fiable y está lo bastante alto para evitar inundaciones. Ingrid bajó del carro y caminó el perímetro. La tierra era ciertamente empinada, ascendiendo bruscamente hacia un afloramiento rocoso en el borde pero vio posibilidades que otros podrían pasar por alto. La exposición al sur captaría la máxima luz solar. La pendiente proporcionaba drenaje natural y la ladera misma estaba compuesta de suelo firme y roca, no grava suelta o arena. Se detuvo en un punto donde la colina formaba una depresión cóncava natural, casi como un cuenco poco profundo tallado en la pendiente. La tierra allí estaba protegida de los peores vientos por el terreno de arriba. El agua drenarían alrededor, no a través de ella, y el suelo, cuando se agachó a examinarlo, era arcilla densa mezclada con piedra. ¿Qué está mirando?, preguntó Thomas. Este lugar, dijo Ingrid, aquí construiré. Thomas frunció el ceño y se acercó, estudió el lugar y sacudió la cabeza. Señora, quiere construir abajo junto al arroyo en terreno plano. Esta pendiente es demasiado empinada, tendrá que acarrear agua cuesta arriba todos los días y en invierno la nieve se acumulará pesada justo donde está parada. Construiré dentro de la colina, dijo Ingrid. Hubo un largo silencio. Thomas la miró como si hubiera oído mal. Va a que excavaré en la pendiente y construiré la estructura parcialmente bajo tierra. La tierra proporcionará aislamiento y protección, solo necesitaré construir la pared frontal y el tejado. Thomas se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Señora, con todo respeto, eso no es como se construyen cabañas en este país. Se construyen 4 paredes y un tejado en terreno nivel. Lo que describe suena a bodega o pozo de mina, no a hogares como construyó mi abuelo en Noruega, dijo Ingrid con calma. Casas de turba encajadas en laderas se mantenían cálidas en invierno y frescas en verano con mínimo combustible. Esto no es Noruega, dijo Thomas. Su tono había pasado de servicial a preocupado. El suelo aquí es diferente, el clima es diferente y francamente excavar en una ladera sola es trabajo peligroso. Todo podría derrumbarse sobre usted. Seré cuidadosa. Thomas volvió a ponerse el sombrero y la miró con algo cercano a la frustración. Señora Hartman, intento ayudarla a sobrevivir su primer invierno. Lo que propone es insensato y peligroso. Déjenos construirle una cabaña adecuada abajo junto al arroyo. No le costará más que tiempo. Aprecio su preocupación, dijo Ingrid, pero esta es mi tierra y mi decisión. El viaje de regreso al asentamiento fue silencioso. Cuando llegaron, Thomas la ayudó a desenganchar los bueyes, luego se marchó sin decir otra palabra. Al anochecer, toda la comunidad sabía del plan de la viuda de cavar un agujero en el suelo y vivir en él como un animal. Las burlas comenzaron inmediatamente. Ingrid empezó el trabajo a la mañana siguiente. Cargó el carro con herramientas, suministros y todo lo que necesitaría para trabajo prolongado lejos del asentamiento. Los bueyes tiraron la carga por el sendero que había recorrido el día anterior y a media mañana había establecido un campamento temporal cerca del lugar elegido. Las herramientas que Arek le había dejado eran básicas pero funcionales: un pico, una pala, una sierra de mano, un hacha, un cuchillo de desbastar y una colección de implementos menores para trabajo fino. También tenía cuerda, un mazo y varias cuñas de hierro para partir piedra. Era suficiente para construir si era inteligente en cómo usaba cada pieza. Comenzó limpiando la vegetación de la
depresión de la ladera. Pequeños arbustos y hierbas se quitaban fácilmente, raíces mayores requerían el hacha y paciencia. Al mediodía había expuesto la tierra desnuda y podía ver exactamente con qué trabajaba la pendiente allí. Era de aproximadamente 30 grados. La composición del suelo era lo que había esperado: arcilla densa con piedra incrustada que mantendría un borde cuando se cortara correctamente. Ingrid marcó las dimensiones de su estructura usando estacas y cuerda: 12 pies de ancho, 16 pies de profundidad en la colina. La altura del techo sería 7 pies en la parte frontal, descendiendo ligeramente hacia atrás. Era modesto, pero sería suficiente para una persona y un perro vivir cómodamente. La excavación comenzó. Con el pico trabajó metódicamente, empezando por lo que sería el borde frontal y cavando hacia atrás en la pendiente. Cada golpe del pico soltaba arcilla y piedra. Ella palaba los escombros a un montón a un lado, material que usaría después para otros fines. El trabajo era brutalmente duro. Sus manos ampolladas en la primera hora, su espalda dolía por el constante agacharse y levantar, pero mantenía un ritmo constante, entendiendo que esta no era una tarea para apresurar. Al anochecer del primer día había excavado quizá 2 pies en la ladera a lo ancho del área marcada. Era progreso lento, pero progreso. Hizo una fogata, preparó la cena y durmió en el carro con Gane acurrucado a sus pies. El segundo día trajo la misma rutina: pico, pala, amontonar escombros. Sus manos sangraban ahora a través de las ampollas, así que las envolvió en tiras de tela arrancadas de una camisa vieja. El dolor era constante pero manejable. Lo que le preocupaba más era la estabilidad de la excavación. Necesitaba mantener el ángulo adecuado en el techo para evitar colapso demasiado empinado, y el peso de arriba fallaría demasiado bajo y no tendría altura suficiente. Trabajó desde el amanecer hasta el atardecer y el agujero creció más profundo. El quinto día de excavación Ingrid descansó, su cuerpo lo exigía. Se sentó cerca de su fogata y dejó que su mente vagara de vuelta a través de los años a una infancia en un valle noruego que no había visto en 23 años. La casa de su abuelo había sido construida en una ladera con vista a un fiordo. La recordaba como un lugar de calidez y extraña belleza. Desde el frente parecía una simple cabaña de piedra con techo de turba, pero la estructura se extendía lejos hacia atrás en la tierra. Habitaciones talladas de la ladera misma. Su abuelo le había explicado la construcción cuando tenía quizá 9 años, paseándola por la propiedad y señalando cada característica con orgullo. La tierra es el mejor aislamiento que Dios creó, dijo en noruego. 1 metro de suelo sobre tu cabeza te mantiene cálido en invierno y fresco en verano. Las paredes de piedra que construimos son solo para contener la tierra y dejar entrar luz. Todo lo demás lo hace la montaña para nosotros. Recordaba cómo le había mostrado los canales de drenaje cortados en la pendiente sobre la casa, desviando el agua alrededor de la estructura. Recordaba las capas de corteza de abedul que había colocado contra las paredes de tierra antes de cubrirlas con tablones. Recordaba cómo había inclinado el tejado para que la nieve se deslizara naturalmente y cómo había posicionado la chimenea para extraer el humo eficientemente sin perder calor. Más claramente recordaba el interior. Había sido oscuro, sí, pero no húmedo. Las paredes de tierra permanecían secas gracias a las capas impermeabilizantes. La temperatura permanecía constante sin importar el clima exterior. En invierno un pequeño fuego en el hogar mantenía todo el espacio confortable. En verano el interior era fresco incluso cuando el sol golpeaba fuerte el valle. Su abuelo había vivido en esa casa 40 años. Cuando la familia de Ingrid emigró a América, él había elegido quedarse atrás. Se preguntaba si aún viviendo en su casa en la ladera con vista al fiordo. Esperaba que si los recuerdos le daban confianza, lo que intentaba no era locura, era conocimiento ancestral, técnicas probadas durante generaciones. El hecho de que nadie en este valle de Montana hubiera construido así no significaba que estuviera mal, simplemente significaba que ella era la primera en intentarlo. Gane le empujó la mano sacándola del presente, le rascó detrás de las orejas y se puso de pie, sus músculos protestando. La excavación tenía ahora quizás 6 pies de profundidad. La apertura frontal claramente visible como un hueco oscuro en la ladera. Desde la distancia probablemente parecía que se estaba cavando una tumba para sí misma. Quizá eso era lo que pensaban los vecinos. Caminó hasta el borde de su excavación y examinó el techo. El ángulo se mantenía sin grietas, sin señales de colapso inminente. El suelo arcilloso se comportaba exactamente como había esperado, firme para soportar peso pero lo bastante blando para trabajar con herramientas manuales. Mañana continuaría cavando y con cada pie de progreso estaría construyendo algo que su abuelo habría reconocido y aprobado. La lluvia empezó. El 9º día de excavación comenzó como llovizna ligera al amanecer e intensificó durante la mañana hasta que el agua caía en cortinas por la ladera. Ingrid trabajó bajo ella. Al principio sus
ropas empapadas, la excavación volviéndose fangosa bajo sus botas, pero al mediodía notó algo que la hizo detenerse. El agua se acumulaba en la parte trasera de su excavación, no solo escorrentía superficial de la lluvia, golpeando la apertura, sino filtración que venía a través de las paredes de tierra mismas. La arcilla, que había pensado que sería naturalmente impermeable, estaba permitiendo que la humedad penetrara. Observó cómo pequeños riachuelos se formaban en el techo, goteando constantemente en el espacio que había tallado durante 9 días de trabajo brutal. Subió fuera de la excavación y estudió la ladera arriba de su trabajo. El problema era obvio una vez que entendió que buscar el agua de más arriba en la pendiente fluía hacia abajo a través de las capas de suelo siguiendo el camino de menor resistencia. Su excavación había creado una cavidad que interrumpía ese flujo y el agua encontraba su camino a través de las paredes y techo de tierra. Si continuaba sin resolver este problema, su estructura terminada estaría perpetuamente húmeda. Peor, el flujo constante de agua podría desestabilizar las paredes de tierra y causar un colapso. Necesitaba desviar el agua antes de que llegara a su excavación. Ingrid pasó la tarde estudiando los contornos de la pendiente bajo la lluvia. Trazó los patrones naturales de flujo de agua, observando dónde se formaban riachuelos y cómo se movían cuesta abajo. La solución emergió lentamente. Necesitaba crear canales arriba de su excavación que interceptaran el agua y la llevaran alrededor de la estructura, no a través de ella. Al día siguiente amaneció despejado. Ingrid comenzó a cavar trincheras de drenaje. Empezó a 30 pies cuesta arriba de su excavación, tallando un canal poco profundo que corría diagonalmente a través de la pendiente. La trinchera tenía quizá 8 pulgadas de profundidad y 12 de ancho, inclinada para llevar el agua lejos de su sitio de construcción donde la trinchera pasaba sobre su excavación. La curvó para dirigir el flujo alrededor de ambos lados. El trabajo era tedioso. Cada pie de trinchera debía mantener la pendiente adecuada o el agua se estancaría en lugar de fluir. Usó una longitud de cuerda con una piedra atada en un extremo como nivel rudimentario, comprobando constantemente que el fondo de la trinchera descendiera consistentemente cuesta abajo. Tras 2 días había completado un canal primario arriba de su sitio y 2 canales secundarios que se ramificaban a cada lado. Cuando llegó la siguiente lluvia 3 días después, observó con satisfacción cómo el agua fluía por sus canales y alrededor de su excavación. El interior permanecía seco. Las paredes de tierra no mostraban nueva filtración. El problema estaba resuelto, pero la solución le había costado casi una semana de trabajo. Las familias del asentamiento habían notado su ausencia y enviaron a alguien a comprobar su progreso. Un joven llamado Peter llegó a caballo, estudió sus trincheras fangosas y excavación parcialmente completada y regresó con un informe que confirmaba lo que todos sospechaban. La viuda estaba perdiendo el tiempo en un proyecto que no tenía sentido. Con el drenaje establecido, Ingrid volvió a la excavación. El agujero creció más profundo, ahora extendiéndose 12 pies hacia la ladera. El techo mantenía su ángulo estable y el suelo era nivel gracias a la atención cuidadosa con cada palada removida. Estaba aprendiendo a leer el suelo, entendiendo dónde era estable y dónde requería cuidado extra. A finales de abril la excavación estaba completa. Se paró dentro del hueco que había tallado de la montaña y sintió una satisfacción tranquila. El espacio era oscuro y fresco. Las paredes de tierra sólidas alrededor no era aún un hogar, pero era refugio de un tipo. Ahora venía el trabajo más visible, la parte que los vecinos verían y juzgarían. Necesitaba piedra para la pared frontal. La ladera proporcionaba material abundante. Afloramientos expuestos salpicaban la pendiente arriba de su sitio y la excavación misma había producido docenas de rocas desde tamaño puño hasta piezas que requerían ambas manos para levantar, pero necesitaba piedras específicas, no cualquier roca que encontrara. Ingrid pasó 3 días recolectando. Buscaba superficies planas que apilaran bien. Evitaba piedras redondas que crearían juntas inestables. Prefería granito denso sobre roca sedimentaria más blanda. Cada piedra era examinada y la mayoría rechazada. Las que guardaba eran acarreadas a su sitio de construcción y organizadas por tamaño. La pared frontal necesitaría ser gruesa al menos 18 pulgadas para soportar el peso del techo de tierra. Arriba marcó la huella de la pared con estacas, un rectángulo de 12 pies de ancho y 7 pies de alto en el centro, afinándose ligeramente hacia los bordes donde se encontraría con la ladera excavada. Comenzó colocando piedras sin mortero, al principio apilando en seco para entender cómo encajaban las piezas. Era trabajo de rompecabezas tridimensional. Cada piedra debía contactar las piedras alrededor en múltiples puntos. Los huecos debían minimizarse. La cara de la pared necesitaba ser relativamente aplomada, no inclinándose hacia adentro o fuera. Sus manos ya callosas del trabajo de excavación desarrollaron nuevos callos por manejar piedra
Áspera aprendió a juzgar peso y equilibrio entendiendo qué piedras podía levantar sola y cuáles requerían palanca con un poste de madera. Las piezas pesadas iban en los cursos inferiores, piedras más ligeras y planas se guardaban para más arriba. Tras 5 días de apilado en seco tenía un diseño de pared que la satisfacía, entonces la desmontó piedra por piedra numerando cada pieza con marcas de tiza para poder reconstruirla idénticamente. Esta vez usaría mortero. El mortero era una mezcla que preparó cuidadosamente: arcilla de la excavación, arena del arroyo abajo y agua mezclada hasta obtener pasta espesa. No era mortero de cal, que habría sido más fuerte, pero requería materiales que no tenía el mortero de arcilla. Bastaría si se mantenía seco y su sistema de drenaje aseguraría eso. Reconstruyó la pared extendiendo mortero entre cada piedra, golpeando piezas en posición, comprobando constantemente aplomo y nivel. El trabajo era lento y exigente. Un día completo podría haber solo 2 pies de altura de pared completados. La pared de piedra alcanzó su altura total a mediados de mayo. Ingrid retrocedió y examinó su trabajo. La pared era sólida, textura ligeramente áspera, con pequeños huecos entre piedras llenos con mortero de arcilla. Aberturas para puerta y ventana habían sido dejadas como planeado, sus dimensiones marcadas por marcos de madera que había instalado temporalmente. La estructura comenzaba a parecer algo intencional más que un accidente. Ahora enfrentaba la tarea crítica de impermeabilizar las paredes de tierra y sellar la excavación misma. Sin impermeabilización adecuada, la humedad eventualmente penetraría creando humedad que haría el espacio inhabitable. Necesitaba crear una barrera entre la tierra y el espacio vital interior. Los abedules crecían en abundancia a lo largo del arroyo abajo. Ingrid pasó 2 días pelando corteza de árboles cuidadosamente seleccionados. Quería piezas grandes, lo más intactas posible, tomadas de árboles de al menos 8 pulgadas de diámetro. La corteza se desprendía en secciones que se curvaban naturalmente, superficie exterior blanca e interior más oscura, flexible pero fuerte. Llevó las láminas de corteza cuesta arriba y las extendió para aplanarlas bajo piedras pesadas. Mientras se aplanaban, preparó el segundo componente de su sistema de impermeabilización, una mezcla que había aprendido de los métodos de su abuelo pero adaptada a materiales disponibles. Recolectó resina de pino haciendo cortes superficiales en troncos de pino y dejando que la savia pegajosa goteara en recipientes. Esto tomó días, moviéndose de árbol en árbol, regresando a recolectar resina endurecida. Cuando tuvo suficiente, la calentó en una olla de hierro sobre su fogata hasta que se licuó. A esto añadió grasa animal derretida de sus suministros y polvo de arcilla, revolviendo constantemente hasta que la mezcla alcanzó consistencia como miel espesa. El compuesto, cuando se enfriaba ligeramente, permanecía maleable pero pegajoso. Era impermeable y se adheriría tanto a la corteza como a la tierra. Ingrid lo probó cubriendo una pequeña pieza de corteza y presionándola contra la pared de tierra. Tras secar durante la noche, el vínculo era sólido y la corteza no mostraba penetración de humedad en la parte trasera. Comenzó aplicando el sistema de impermeabilización al interior de la excavación. Primero extendió su compuesto de resina directamente sobre las paredes de tierra, trabajando desde la parte trasera del espacio hacia el frente. El compuesto llenaba pequeñas grietas e irregularidades, creando una superficie sellada. Mientras aún estaba pegajoso, presionó láminas de corteza de abedul contra ella, superponiendo piezas como tejas para que el agua se derramara hacia abajo si alguna penetraba el techo. Recibió el mismo tratamiento. Esto era más difícil, requiriendo trabajar sobre la cabeza, extendiendo compuesto y sosteniendo piezas de corteza en su lugar hasta que se adherían. Sus brazos dolían por el constante alcance hacia arriba. Gotas de resina caliente caían en su cara y cabello, pero trabajó metódicamente sección por sección hasta que todo el techo estuvo cubierto. Sobre la corteza aplicó otra capa de su compuesto de resina, sellando los bordes y creando una membrana impermeable continua. El resultado no era atractivo, pero era funcional. La excavación de tierra estaba ahora revestida con una barrera impermeable flexible. Permitió 3 días para que todo curara y endureciera. Entonces comenzó a instalar las paredes interiores de madera que cubrirían la impermeabilización y crearían el espacio vital terminado. La madera era el componente más caro de la construcción de Ingrid. A diferencia de sus vecinos que construían cabañas enteras de troncos, ella necesitaba madera solo para elementos estructurales específicos: vigas de soporte del tejado, marcos de puerta y ventana y tablones de pared interior. Esta eficiencia era intencional. Cada tronco que no usaba era dinero ahorrado y trabajo evitado. Seleccionó árboles cuidadosamente del área forestada en su propiedad, pinos rectos de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro para las vigas principales del tejado, árboles más pequeños para soportes secundarios. Taló cada árbol con su hacha, lo derramó y lo arrastró a su sitio de construcción usando los bueyes. El trabajo consumió
2 semanas las vigas principales del tejado abarcarían el ancho de la estructura descansando en la pared frontal de piedra y extendiéndose hacia atrás en la excavación de tierra necesitaba 6 vigas espaciadas. Uniformemente a lo ancho de los 12 pies cada viga requería medición cuidadosa demasiado corta y no proporcionaría soporte adecuado demasiado larga y sería derrochadora y difícil de maniobrar en posición cortó las vigas. A 16 pies de longitud los extremos delanteros descansarían en muescas que talló en la parte superior de su pared de piedra. Los extremos traseros serían empotrados directamente en la pared trasera de tierra y excavación distribuyendo el peso en la ladera misma. Este método transfería la carga del tejado a través de las vigas tanto a la pared de piedra como a la tierra creando un sistema estructural estable. Instalar la primera viga requirió ingenio. El madero era pesado, demasiado pesado para levantarlo sola. Construyó una rampa simple usando troncos menores y cuerda. Luego rodó la viga por la rampa mientras tiraba desde arriba con una cuerda pasada por un punto de anclaje más alto. Tomó la mayor parte de una tarde posicionar correctamente la primera viga. Las vigas restantes fueron más rápidas al refinar su técnica. Al final de la semana todas las 6 vigas principales estaban en su lugar, sus extremos delanteros asentados en las muescas de la pared de piedra, sus extremos traseros enterrados 2 pies de profundidad en bolsillos que había tallado en la pared trasera de tierra y excavación. Empacó arcilla alrededor de los extremos empotrados para fijarlos firmemente a través de estas vigas principales. Colocó postes menores como soportes transversales espaciando los 18 pulgadas. No necesitaban ser tan cuidadosamente ajustados. Su propósito era crear un armazón para las capas del tejado que seguirían. Talló ligeramente cada poste donde cruzaba una viga principal, luego lo ató en su lugar. Con cuerda el marco de la puerta vino después lo construyó en él suelo usando ensambles de mortaja y espiga, ajustando piezas con la precisión que su padre le había enseñado años atrás. El marco era madero pesado sobredimensionado según la mayoría de estándares, pero quería fuerza. Cuando estuvo completo lo instaló en la abertura que había dejado en la pared de piedra, encajándolo apretado y rellenando los huecos con mortero de arcilla. El marco de la ventana recibió atención similar, más pequeño que la puerta, pero construido con el mismo cuidado de ensambles. Lo posicionó a la izquierda de la abertura de la puerta a una altura que permitiría entrar luz mientras mantenía privacidad y seguridad. La construcción del tejado comenzó con tablones. Ingrid había guardado troncos menores específicamente para este propósito, partiéndolos a lo largo para crear tablas ásperas. El trabajo era tedioso, requiriendo colocación cuidadosa de cuñas de hierro y martilleo paciente con el mazo. Cada tronco producía 4 a 6 tablones dependiendo de su diámetro. Colocó estos tablones a través del armazón de postes empezando por el borde frontal y trabajando hacia atrás hacia la ladera. Los tablones se superponían ligeramente como tejas, cada pieza cubriendo los huecos en la capa de abajo. Este patrón de superposición derramaría agua hacia abajo y afuera previniendo cualquier penetración a las capas inferiores. No clavó los tablones en su lugar, los fijó con espigas de madera que tallaba durante las horas de la tarde. La capa de tablones tomó 10 días completar. Cuando terminó había creado una cubierta sólida de madera que abarcaba toda el área del tejado. Parada dentro de la estructura ahora ya no podía ver el cielo, el espacio era oscuro salvo por la luz que entraba por las aberturas de puerta y ventana. Se sentía protegido, encerrado. Casi terminado. Sobre los tablones colocó sus láminas de corteza de abedul. Había cosechado corteza extra específicamente para este propósito, piezas grandes que superponía generosamente la superficie blanca de la corteza. Miraba hacia arriba. Esta capa servía como membrana impermeable primaria flexible para conformarse a la superficie irregular de los tablones, pero lo bastante resistente para resistir punción. Prestó atención particular a las juntas donde las piezas de corteza se encontraban. Cada junta era cubierta con su compuesto de resina de pino creando una unión sellada. Trabajó metódicamente a través de toda la superficie del tejado asegurándose de que no existieran huecos donde el agua pudiera penetrar. La resina pegajosa y difícil de trabajar bajo el sol cálido de la tarde, sin embargo creaba vínculos que durarían años. Sobre la corteza extendió una capa de 6 pulgadas de arcilla, no la arcilla pura que había usado para mortero, sino una mezcla de arcilla y arena que resistiría agrietarse. Trabajó esta capa suave con sus manos creando una superficie uniforme que soportaría el componente final. La arcilla servía a múltiples propósitos, añadía peso para mantener la corteza en su lugar durante el viento, proporcionaba impermeabilización adicional y creaba una base para la capa final de techo vivo. La capa final era tierra y césped. Cortó secciones de turba de un área herbosa cercana, cada pieza aproximadamente 1 pie
cuadrado raíces y suelo intactos colocó estas secciones sobre la capa de arcilla encajándolas como piezas de rompecabezas. La hierba aún vivía aún verde y si mantenía humedad adecuada continuaría creciendo. Trabajó hacia afuera desde el centro cubriendo toda la superficie del tejado con césped vivo. El peso era sustancial. El completado probablemente añadía 2 toneladas de masa a la estructura, pero la pared de piedra y las vigas de madera lo soportaban fácilmente y la pared trasera de tierra absorbía su parte de la carga sin quejarse. Cuando terminó retrocedió para observar la estructura. Ahora parecía una extensión natural de la ladera. El techo de césped se fundía perfectamente con la pendiente de arriba. Solo la pared de piedra y las aberturas oscuras revelaban construcción humana. Ingrid trasladó sus pertenencias a la estructura completada en una mañana fresca de finales de septiembre. El interior era oscuro hasta que encendió una vela. Entonces el espacio se reveló en luz cálida parpadeante. Las paredes de tierra ahora cubiertas con tablones partidos de tronco creaban una apariencia rústica pero sólida. El suelo era tierra apisonada barrida lisa. Un hogar simple construido de piedras ocupaba la esquina lejana. Su chimenea saliendo por el tejado en una abertura cuidadosamente impermeabilizada. Arregló sus pertenencias con cuidado. El baúl de su abuela contra una pared, una plataforma para dormir que había construido de postes y cuerda elevada del suelo, una mesa y sillas simples, estantes montados en los montantes de pared para suministros de comida e implementos de cocina. Gane exploró el espacio olfateando esquinas, luego se acomodó cerca de donde la plataforma para dormir captaría calor del hogar. La primera noche en su nuevo hogar Ingrid hizo un pequeño fuego y preparó la cena. Se sentó a su mesa y comió lentamente escuchando los sonidos desconocidos. El fuego crepitaba, el viento movía los pinos afuera, pero dentro el aire estaba quieto y notablemente silencioso. Las gruesas paredes de tierra amortiguaban el ruido exterior. El espacio se sentía aislado, protegido casi como un útero en su encierro. A medida que la temperatura exterior bajaba esa tarde notó algo notable: la temperatura interior apenas cambiaba. El fuego calentaba el espacio, sí, pero incluso cuando el fuego se redujo a brasas la calidez parecía perdurar. Colocó su mano contra la pared interior. El tablón de madera estaba ligeramente cálido al tacto. Detrás la tierra estaba absorbiendo y almacenando calor del fuego durante las semanas siguientes. A medida que el otoño avanzaba hacia el invierno, Ingrid refinó su comprensión de las propiedades térmicas de la estructura. Aprendió que un fuego hecho por la mañana calentaría el espacio adecuadamente todo el día. Las paredes y tejado de tierra actuaban como un enorme sumidero de calor, absorbiendo calidez y radiándola de vuelta lentamente. Incluso en noches cuando las temperaturas exteriores caían bajo cero, el interior permanecía confortable con solo un pequeño fuego. Su consumo de leña era mínimo comparado con lo que había anticipado, donde sus vecinos ya estaban quemando montones de madera. Ella usaba quizá una décima parte. La diferencia era llamativa y no pasó desapercibida. Thomas Carlson visitó a principios de octubre. Ostensiblemente para comprobar su bienestar, examinó el exterior de su estructura con escepticismo obvio, luego aceptó su invitación a entrar. Observó cómo cambiaba su expresión al sentir la calidez, notar las paredes secas, y entender que lo que estaba dentro no era una madriguera primitiva sino una vivienda cuidadosamente diseñada. Es más cálido que mi cabaña, admitió a regañadientes. Cuánto madera está quemando. Muy poca, dijo Ingrid. La tierra retiene el calor. Thomas caminó el perímetro examinando su construcción, tocó las paredes, estudió el techo, miró su diseño de hogar. Cuando se marchó no dijo nada más, pero su expresión había cambiado de lástima despectiva a algo más cercano a respeto confuso. La noticia se extendió por el asentamiento de que la extraña estructura de la viuda era en realidad habitable. La curiosidad trajo visitantes. Algunos venían abiertamente pidiendo ver el interior, otros pasaban a caballo por senderos que no requerían estrictamente pasar por su propiedad, reduciendo la velocidad de sus caballos para estudiar la vivienda en la ladera desde la distancia. Ingrid daba la bienvenida a quienes preguntaban educadamente, les mostraba el interior, explicaba el sistema de impermeabilización, demostraba cuán poca leña necesitaba. La mayoría de visitantes se sorprendían por lo que encontraban. El interior no era húmedo ni oscuro como habían imaginado, era seco, razonablemente bien iluminado por la puerta y ventana y notablemente cálido a pesar del pequeño fuego. Las mujeres estaban particularmente interesadas en detalles prácticos como cocinaba, dónde almacenaba comida, estaba el suelo siempre seco. Se sentía segura. Ingrid respondía cada pregunta pacientemente. Cocinaba en su hogar usando los mismos métodos que cualquiera. Almacenaba comida en estantes y en el baúl de su abuela. El suelo permanecía seco gracias a su sistema de drenaje. Se
Sentía perfectamente segura con gruesas paredes de tierra alrededor y Gane a su lado. Los hombres se enfocaban en aspectos diferentes, examinaban su armazón de madera, preguntaban sobre la estabilidad de la pared de piedra, e intentaban entender la construcción del tejado. Algunos veían la inteligencia en su diseño, otros permanecían escépticos, convencidos de que problemas surgirían una vez que el invierno llegara de verdad. Peter, el joven que había comprobado su progreso durante la construcción, se convirtió en visitante semi-regular. Tendría quizá 20 años, soltero, trabajando la parcela de su padre. Hacía preguntas técnicas que sugerían interés genuino más que curiosidad ociosa. ¿Qué tan profundo había excavado? ¿Qué ángulo había mantenido para el techo? ¿Cómo había calculado la capacidad de carga de la pared de piedra? Ingrid respondía sus preguntas y apreciaba su interés sincero. Era uno de los pocos que parecía entender que no había construido así por ignorancia o pobreza, sino por diseño intencional basado en principios que la mayoría de constructores fronterizos nunca consideraban. No todos estaban impresionados. Margaret Carlson, la esposa de Thomas, dejó clara su opinión durante una visita a finales de octubre. Permaneció dentro de la estructura quizá 30 segundos antes de declararla antinatural y malsana. Vivir bajo tierra como un perro de pradera. Varias otras mujeres hicieron eco de este sentimiento. Vivir sobre tierra en una cabaña adecuada era civilizado. Vivir en la tierra era de alguna manera primitivo, sin importar cuán bien funcionara la estructura. La crítica no molestaba a Ingrid. No había construido su hogar para ganar aprobación, lo había construido para sobrevivir. Cuando noviembre llegó y cayeron las primeras nieves significativas, observaba desde su cálido interior cómo los vecinos luchaban por mantener sus cabañas calientes. Quemaban leña constantemente y aún se quejaban de corrientes frías y cubos de agua congelados. El cubo de agua de Ingrid nunca se congelaba. Dentro de su hogar, su pila de leña modesta según cualquier estándar duraría fácilmente el invierno, y a medida que la temperatura exterior caía a bajos brutales, su interior permanecía tan estable que a veces olvidaba cuán frío estaba más allá de su pared de piedra. El invierno de 1856 se asentó sobre el valle de Montana con severidad inusual. A principios de diciembre la nieve ya tenía 3 pies de profundidad en áreas protegidas y la temperatura no había subido sobre cero en 2 semanas. Las familias del asentamiento se acurrucaban en sus cabañas quemando leña a tasas alarmantes y observando cómo sus suministros disminuían. El viejo Jacob Ver, un inmigrante alemán que había sobrevivido 12 inviernos en el territorio, visitó cada cabaña en la segunda semana de diciembre. Su mensaje era sombrío: los patrones climáticos, el comportamiento de los animales, el grosor de la corteza en ciertos árboles, todo indicaba que lo peor estaba por venir. Predijo una tormenta como ninguna que el asentamiento hubiera visto. Posiblemente llegando antes de Navidad. Las familias tomaron su advertencia en serio. Jacob había predicho el clima acertadamente. Antes los hombres pasaban largos días cortando y acarreando leña adicional. Las mujeres inventariaban suministros de comida y hacían cálculos sobre raciones. Los niños eran mantenidos cerca de las cabañas. Ya no se les permitía jugar en la nieve sin supervisión. Toda la comunidad cambió a modo supervivencia. Thomas Carlson organizó una reunión en su cabaña, la estructura más grande del asentamiento. 14 adultos se apiñaron dentro para discutir preparativos. Revisaron los suministros de leña de cada familia, reservas de comida y preparación estructural. El inventario era preocupante. Varias familias ya estaban quemando leña más rápido de lo anticipado. 2 cabañas habían desarrollado huecos significativos en el relleno, permitiendo que el aire frío penetrara. Un tejado mostraba señales de estrés bajo la carga de nieve existente. Alguien mencionó que la viuda arriba en la colina parecía estar usando muy poca leña. Thomas lo confirmó, aunque no podía explicar completamente por qué su estructura retenía calor tan efectivamente. Margaret sugirió que Ingrid debía estar congelándose, y simplemente demasiado orgullosa para admitirlo su error. Otros estuvieron de acuerdo en que debía ser el caso. Nadie propuso comprobarlo directamente. Ingrid, ajena a la reunión, ciertamente estaba usando leña mínima. Había desarrollado una rutina que maximizaba la eficiencia. Un fuego hecho por la mañana y alimentado modestamente durante el día mantenía el interior confortable. Por la noche bancaba las brasas y la masa térmica de la tierra circundante mantenía calor adecuado. Hasta la mañana estaba durmiendo bien, comiendo regularmente y no tenía preocupaciones sobre que su suministro de leña durara incluso un invierno extendido. Gunnar se había adaptado completamente al hogar en la ladera. Pasaba sus días durmiendo cerca del hogar o acompañando a Ingrid en cortos viajes afuera para recolectar leña o comprobar sus canales de drenaje. El perro parecía entender que la estructura era segura, cálida y protegida. Ya no arañaba la puerta pidiendo salir innecesariamente. El 18 de diciembre,
El cielo tomó una calidad particular que Ingrid reconocía de su infancia en Noruega, un color gris amarillento pesado y opresivo que señalaba clima mayor. Acercándose el viento cambió de oeste a norte, los pájaros desaparecieron, el bosque se volvió inquietantemente silencioso. Pasó ese día trayendo leña extra, comprobando sus suministros de comida y asegurándose de que sus canales de drenaje estuvieran libres de hielo. Esa noche comenzaron a caer los primeros copos. La nieve cayó constantemente durante la noche, y al amanecer del 19 de diciembre la visibilidad se reducía a quizá 20 pies. El viento aumentó durante la mañana, impulsando la nieve horizontalmente a través del valle. Al mediodía era una ventisca completa. La temperatura cayó en picada, ráfagas de viento lo bastante fuertes para derribar a una persona rugían a través del bosque de pinos. Ingrid se paró brevemente en su puerta observando la tormenta, luego cerró y atrancó la pesada puerta. Dentro de su estructura estaba silencioso. El viento que aullaba afuera era apenas audible a través de las gruesas paredes de tierra. La nieve se acumulaba en su techo de césped, pero la masa de tierra arriba absorbía el peso fácilmente. Hizo su fuego un poco más grande, más por luz y cocina que por calor, y se acomodó a esperarla. Tormenta en el asentamiento abajo. Las condiciones se deterioraban rápidamente. La cabaña Carlson, construida con construcción estándar de troncos, crujía y gemía bajo el estrés del viento. El aire frío penetraba a través de huecos en el relleno. A pesar de esfuerzos por sellarlos, Thomas alimentaba leña constantemente al hogar, pero la cabaña permanecía incómodamente fría. Margaret envolvió a sus 3 hijos en todas las mantas que tenían la familia Henderson, viviendo en una cabaña que habían construido apresuradamente. El verano anterior enfrentaba problemas peores. Su tejado había sido construido con vigas de soporte mínimas, adecuadas para cargas normales de nieve pero insuficientes para lo que se acumulaba. Al atardecer del primer día podían oír los maderos del tejado crujir ominosamente. John Henderson estaba dentro mirando el techo, calculando si la estructura aguantaría. La cabaña Peterson tenía el problema de relleno que Thomas había notado durante la reunión. Nieve impulsada por el viento realmente penetraba a través de huecos entre troncos, creando pequeños montones dentro de la cabaña. Anna Peterson pasó horas intentando tapar los huecos con trapos y barro, pero en la temperatura congelante nada se adhería correctamente. El segundo día de la tormenta fue peor que el primero. El viento se intensificó, la temperatura bajó otros 10 grados. La acumulación de nieve se volvió peligrosa. Los hombres salían solo cuando absolutamente necesario para traer leña, y incluso esos breves viajes eran agotadores y peligrosos. El frío era penetrante, del tipo que encontraba toda debilidad en ropa y refugio. El consumo de leña se aceleró. Familias que habían creído estar adecuadamente preparadas comenzaron a darse cuenta de que sus suministros podrían no durar si la tormenta continuaba mucho más. La familia Henderson estaba quemando leña a una tasa que agotaría su suministro en quizá 4 días más. Otros no estaban mucho mejor dentro de su hogar en la ladera. Ingrid mantenía su rutina normal. Cocinaba sus comidas, leía del único libro que poseía y trabajaba en remendar ropa. La temperatura interior permanecía estable. Añadió leña a su fuego 3 veces durante el día, cantidades pequeñas que parecían casi insignificantes. Gane dormía plácidamente. La tormenta estaba ocurriendo, pero ocurría afuera, en otro mundo completamente. Al atardecer del segundo día oyó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un crujido agudo, distante pero distinto, llevado por el viento. El tejado de la cabaña Henderson falló aproximadamente a las 8:00 de la tarde del 20 de diciembre. La viga principal del caballete, subdimensionada y estresada más allá de su capacidad por la nieve acumulada, se quebró por el centro. El crujido se propagó a lo largo de la viga. En menos de un segundo el tejado se hundió, luego colapsó parcialmente, dejando caer la sección central dentro del interior de la cabaña. John Henderson había estado observando el techo durante horas, anticipando el fallo. Cuando sonó el crujido, reaccionó instantáneamente, agarrando a su esposa y 2 hijos y empujándolos hacia la puerta. Evacuaron a la ventisca usando cualquier ropa que tenían puesta. No hubo tiempo para recoger mantas o suministros afuera. La tormenta no había cesado. La nieve caía horizontalmente. El viento amenazaba con derribarlos. La temperatura estaba muy bajo cero. John sabía que tenían quizá minutos antes de que la exposición se volviera mortal. La cabaña más cercana era la de Thomas Carlson, a 200 yardas. Tomó a su hijo menor en brazos, dijo a su esposa que sostuviera al otro niño y comenzaron a luchar a través de nieve hasta la cintura hacia luces que apenas podían ver. Llegaron a la cabaña Carlson casi colapsados. Thomas abrió su puerta para encontrar a la familia Henderson cubierta de nieve y temblando violentamente por el frío. Los jaló dentro y Margaret comenzó esfuerzos inmediatos para calentarlos. Los niños fueron colocados cerca del fuego envueltos en mantas, dados líquidos calientes. Las
manos de Anna Henderson mostraban signos tempranos de congelación. La cabaña Carlson ahora albergaba 7 personas, no 3. El espacio estaba abarrotado más significativamente. El consumo de leña aumentó dramáticamente, con más cuerpos para calentar y más aire frío entrando. Cada vez que alguien se movía, el fuego necesitaba alimentación constante. Thomas miró su pila de leña e hizo cálculos sombríos. La tormenta continuó el tercer día. El viento se intensificó. La temperatura bajó otro 10 grados. La acumulación de nieve se volvió peligrosa. Los hombres salían solo cuando absolutamente necesario para traer leña, y incluso esos breves viajes eran agotadores y peligrosos. El frío era penetrante, del tipo que encontraba toda debilidad en ropa y refugio. El consumo de leña se aceleró. Familias que habían creído estar adecuadamente preparadas comenzaron a darse cuenta de que sus suministros podrían no durar si la tormenta continuaba mucho más. La familia Henderson estaba quemando leña a una tasa que agotaría su suministro en quizá 4 días más. Otros no estaban mucho mejor dentro de su hogar. En la ladera, Ingrid mantenía su rutina normal, cocinaba sus comidas, leía del único libro que poseía y trabajaba en remendar ropa. La temperatura interior permanecía estable. Añadió leña a su fuego 3 veces durante el día, cantidades pequeñas que parecían casi insignificantes. Gane dormía plácidamente. La tormenta estaba ocurriendo, pero ocurría afuera, en otro mundo completamente. Al atardecer del segundo día oyó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un crujido agudo, distante pero distinto, llevado por el viento. El tejado de la cabaña Henderson falló aproximadamente a las 8:00 de la tarde del 20 de diciembre. La viga principal del caballete, subdimensionada y estresada más allá de su capacidad por la nieve acumulada, se quebró por el centro. El crujido se propagó a lo largo de la viga. En menos de un segundo el tejado se hundió, luego colapsó parcialmente, dejando caer la sección central. Dentro del interior de la cabaña, John Henderson había estado observando el techo durante horas, anticipando el fallo. Cuando sonó el crujido, reaccionó instantáneamente, agarrando a su esposa y 2 hijos y empujándolos hacia la puerta. Evacuaron a la ventisca usando cualquier ropa que tenían puesta. No hubo tiempo para recoger mantas o suministros afuera. La tormenta no había cesado. La nieve caía horizontalmente. El viento amenazaba con derribarlos. La temperatura estaba muy bajo cero. John sabía que tenían quizá minutos antes de que la exposición se volviera mortal. La cabaña más cercana era la de Thomas Carlson, a 200 yardas. Tomó a su hijo menor en brazos, dijo a su esposa que sostuviera al otro niño y comenzaron a luchar a través de nieve hasta la cintura hacia luces que apenas podían ver. Llegaron a la cabaña Carlson casi colapsados. Thomas abrió su puerta para encontrar a la familia Henderson cubierta de nieve y temblando violentamente por el frío. Los jaló dentro y Margaret comenzó esfuerzos inmediatos para calentarlos. Los niños fueron colocados cerca del fuego, envueltos en mantas, dados líquidos calientes. Las manos de Anna Henderson mostraban signos tempranos de congelación. La cabaña Carlson ahora albergaba 7 personas, no 3. El espacio estaba abarrotado más significativamente. El consumo de leña aumentó dramáticamente, con más cuerpos para calentar y más aire frío entrando. Cada vez que alguien se movía, el fuego necesitaba alimentación constante. Thomas miró su pila de leña e hizo cálculos sombríos. La tormenta continuó el tercer día. La familia Henderson no podía regresar a su cabaña dañada, incluso si la tormenta terminaba inmediatamente. Ahora eran huéspedes permanentes hasta la primavera. Otras familias en el asentamiento luchaban similarmente. La cabaña Peterson era apenas habitable, con nieve penetrando las paredes. La viuda Murphy, viviendo sola en una pequeña cabaña al borde del asentamiento, estaba quemando su suministro de leña a tasa alarmante. Al atardecer del tercer día, Thomas Carlson tomó una decisión que nunca había imaginado tomar. Su familia y los Henderson estaban relativamente cálidos, pero consumiendo leña que no duraría otra semana si el frío persistía. Otras familias estaban en condición similar o peor. Había un lugar en el valle donde alguien reportedly aún estaba confortable usando leña mínima, protegido por estructura más que por fuego constante. Se abrigó con todas las piezas de ropa cálida que poseía. Dijo a Margaret que iba a comprobar algo y salió a la tormenta. La subida a la propiedad de Ingrid fue brutal. La nieve era profunda, el viento implacable y el frío inmediatamente doloroso, pero Thomas avanzó siguiendo un sendero que apenas distinguía, impulsado por necesidad más que por orgullo. Llegó a la estructura en la ladera de Ingrid, casi congelado, su barba gruesa con hielo. Ingrid oyó los golpes en su puerta. Sobre el aullido del viento la abrió para encontrar a Thomas Carlson apenas reconocible bajo capas de hielo y nieve. Lo jaló dentro, atrancó la puerta contra el viento y lo guió a un lugar cerca del fuego. Gane olfateó al visitante cautelosamente, pero no ladró. Thomas permaneció temblando varios
Minutos antes de poder hablar, la transición de la brutalidad de la tormenta a la calidez relativa de la cabaña era impactante. Miró alrededor del espacio como si lo viera por primera vez, aunque había visitado una vez antes el interior. Era cálido, genuinamente cálido, no la calidez apenas adecuada de su propia cabaña. El fuego quemando en el hogar de Ingrid era modesto, sin embargo el espacio era más confortable que cualquier cabaña en el asentamiento. El tejado de la cabaña Henderson colapsó, dijo. Finalmente están quedándose con nosotros, estamos quemando leña demasiado rápido, todos lo están. Hizo una pausa, el orgullo luchando con la necesidad. ¿Cuántas personas puede albergar aquí?, preguntó Thomas. Ella miró alrededor de su modesto espacio. ¿Cuántas necesitan refugio los Henderson? 4 personas. Mi familia es 5. La cabaña Peterson apenas se mantiene en pie. Esos son 4 más, tal vez otros, y esta tormenta no sé. De pronto 13 personas en total, dijo Ingrid en voz baja. Examinó su espacio con ojo crítico. El interior tenía quizá 12 pies por 16 pies, no grande, pero el espacio del suelo estaba abierto salvo por sus muebles. Podemos acomodar ese número si estamos organizados, pero necesitaremos traer suministros, comida, mantas, lo que la gente tenga, y necesitará hacerse antes de que alguien se debilite demasiado por el frío. Thomas asintió lentamente. La mujer cuyos métodos de construcción había desestimado, cuyas elecciones había cuestionado, ahora ofrecía salvar a su familia y a sus vecinos. Sintió el peso de sus juicios anteriores. Iré de vuelta y lo organizaré, dijo. Vendremos mañana por la mañana si la tormenta lo permite. Vengan cuando necesiten, dijo Ingrid. La puerta estará abierta. Thomas hizo el difícil viaje de regreso al asentamiento. Reunió a las familias esa noche en su cabaña abarrotada y explicó la situación. Hubo objeciones. Margaret fue vocal sobre lo antinatural de vivir bajo tierra. Otros compartieron su renuencia, pero John Henderson, cuya familia casi había muerto, fue directo. Sus hijos no sobrevivirían otra noche en las condiciones congelantes, y el hogar en la ladera de la viuda era cálido. Allí era donde necesitaban estar. A la mañana siguiente, 21 de diciembre, 9 personas hicieron la subida a la estructura de Ingrid. Llevaban los suministros que podían manejar. Niños eran cargados en brazos de adultos. El viaje, que normalmente tomaba 15 minutos, requirió casi una hora en la nieve profunda, pero llegaron congelados y exhaustos, e Ingrid abrió su puerta a todos. Las familias se apiñaron dentro e inmediatamente sintieron la diferencia. El espacio era cálido, no simplemente menos frío, sino genuinamente cálido y confortable. La estructura en la ladera, diseñada para una persona, ahora albergaba 13. Ingrid organizó el espacio con eficiencia tranquila. Áreas para dormir fueron designadas alrededor del perímetro. El espacio central del suelo permaneció abierto para movimiento y actividades diurnas. Niños permanecían cerca del hogar bajo supervisión adulta. Suministros de comida fueron inventariados y racionados apropiadamente. Se estableció un horario para cocinar, mantener el fuego y manejar las limitadas instalaciones sanitarias. El contraste entre condiciones dentro y fuera era marcado. La tormenta continuó rugiendo el 22 y 23 de diciembre. Afuera la temperatura permanecía brutalmente fría. El viento impulsaba nieve en montones que enterraban estructuras menores dentro del hogar. En la ladera la temperatura permanecía notablemente estable. El fuego era alimentado regularmente pero modestamente. Las paredes de tierra circundantes absorbían calor durante el día y lo radiaban de vuelta por la noche. Las familias comenzaron a entender lo que Ingrid había construido. Margaret Carlson, que había declarado la estructura antinatural, se encontró cómodamente cálida. Por primera vez en semanas observó a Ingrid añadir una pequeña cantidad de leña al fuego, cantidad que habría sido ridículamente insuficiente en su propia cabaña, y sintió que la calidez continuaba sin disminuir. La tierra misma estaba actuando como aislamiento y masa térmica. John Henderson examinó las paredes interiores, ahora entendiendo cómo Ingrid había impermeabilizado la excavación. Estudió la estructura del tejado, viendo cómo las capas de madera, corteza, arcilla y césped creaban una barrera impenetrable. Trazó el sistema de drenaje que mantenía las paredes y tierras secas a pesar de estar rodeadas de nieve. Lo que había desestimado como construcción primitiva era en realidad ingeniería sofisticada. Los niños se adaptaron rápido. Tras miedo inicial al espacio oscuro, descubrieron que era más cálido y seguro que cualquier lugar donde habían estado en semanas. Jugaban silenciosamente en el espacio limitado, comían comidas regulares y dormían profundamente en mantas extendidas a través del suelo de tierra apisonada. El menor de los Henderson, que había estado enfermo con tos en su cabaña fría, comenzó a mejorar en la calidez estable. Peter llegó el segundo día con suministros adicionales de familias que se habían quedado en el asentamiento. Reportó que la viuda Murphy se había mudado con los Anderson y las dos familias estaban manejando juntas, pero todos estaban observando sus suministros de leña con creciente preocupación. La tormenta finalmente cedió en
Nochebuena, el viento murió, la nieve paró y el cielo se aclaró revelando estrellas y una luna parcial. La temperatura permanecía brutalmente fría, pero la visibilidad regresó desde la puerta de Ingrid. El valle abajo era visible bajo gruesa cubierta de nieve. Humo subía de las cabañas del asentamiento, columnas delgadas indicando fuegos cuidadosamente manejados para conservar leña menguante. Thomas estaba al lado de Ingrid mirando el asentamiento. Habríamos perdido gente, dijo en voz baja, si no hubieras abierto tu puerta habríamos perdido gente. Ingrid no dijo nada. Había construido esta estructura para sobrevivir, que otros sobrevivieran gracias a ella era simplemente lo que los vecinos hacían por los vecinos. La primavera llegó al valle a finales de marzo de 1857. La nieve se derritió, los arroyos se hincharon con escorrentía y las familias del asentamiento emergieron para evaluar los daños del invierno. La cabaña Henderson requería reconstrucción completa del tejado. La cabaña Peterson necesitaba reparación extensa de relleno y una pared mostraba señales de fallo estructural. Varias otras cabañas habían sostenido daño por carga de nieve, formación de hielo o simple desgaste por las duras condiciones. Las familias se reunieron para una reunión comunitaria a principios de abril. Thomas Carlson se paró ante sus vecinos y habló claramente. Habían sobrevivido al peor invierno en memoria, pero había revelado debilidades en cómo construían. La construcción estándar de cabaña de troncos era adecuada para inviernos suaves, pero insuficiente para los extremos que este territorio podía producir. Necesitaban adaptarse. John Henderson propuso que cualquiera reconstruyendo considerara incorporar técnicas de construcción en ladera, donde el terreno lo permitiera. No todos tenían acceso a pendientes adecuadas, pero quienes sí deberían aprovecharlo. Otros sugirieron al mínimo mejorar aislamiento, crear mejores sistemas de drenaje y construir tejados capaces de manejar cargas de nieve más pesadas. Peter anunció que construiría su propia cabaña usando los métodos de Ingrid. Su padre poseía tierra con terreno adecuado en ladera y Peter había pasado suficiente tiempo estudiando su estructura para entender los principios. Preguntó si Ingrid lo asesoraría durante la construcción. Ella aceptó. Durante la primavera y verano de 1857 se construyeron 3 nuevas cabañas en ladera en el valle. La de Peter fue la primera, completada a finales de junio con la guía de Ingrid. La familia Henderson reconstruyendo. Tras su colapso de tejado eligió una ubicación con pequeña pendiente y parcialmente empotraron su nueva cabaña. Los Johnson, nuevos llegados al asentamiento, construyeron enteramente en una ladera tras oír historias de cómo las familias habían sobrevivido el invierno anterior. La técnica de Ingrid se extendió más allá del valle inmediato. Viajeros que pasaban oyeron sobre las estructuras en ladera y llevaron las ideas a otros asentamientos. Para 1860 variaciones de construcción con refugio de tierra aparecían por todo el territorio de Montana. Algunos constructores incorporaban solo integración parcial en ladera, otros intentaban replicación completa de los métodos de Ingrid. Los resultados variaban según habilidad individual y comprensión, pero el principio de usar tierra como aislamiento y protección se volvió práctica aceptada. Margaret Carlson, que una vez había declarado vivir en ladera antinatural, se convirtió en una de sus defensoras. Hablaba a nuevos colonos sobre el invierno cuando su familia habría congelado sin el refugio de Ingrid. Su respaldo tenía peso en la comunidad e influenció decisiones de construcción de varias familias. Ingrid misma continuó viviendo en su hogar en la ladera otros 23 años. Se casó con Peter en 1859 y criaron 2 hijos en la estructura que había construido sola. La cabaña requirió mantenimiento mínimo durante las décadas. El techo de césped necesitaba recubrimiento ocasional. Los canales de drenaje requerían limpieza tras tormentas fuertes, pero la estructura fundamental permaneció sólida. Murió en 1880 a los 51 años sucumbiendo a neumonía tras breve enfermedad. Fue enterrada en la ladera sobre su hogar con vista al valle donde había llegado. Como viuda con nada más que determinación y conocimiento heredado de su abuelo, su cabaña permaneció otros 40 años ocupada por varias familias. Duró más que docenas de cabañas convencionales construidas en el mismo periodo. Eventualmente fue abandonada no por fallo estructural sino por cambios en patrones de asentamiento. La población del valle declinó cuando oportunidades mineras atrajeron gente a otro lado. La estructura lentamente regresó a la ladera que la había albergado. El techo de césped continuó creciendo fundiéndose con vegetación natural. La pared de piedra resistió el clima pero se mantuvo a principios del siglo XX. Alguien no familiarizado con el sitio podría pasar sin darse cuenta de que allí había existido un hogar, pero el conocimiento que Ingrid había traído de Noruega y adaptado a condiciones de Montana persistió en las prácticas de construcción de la región, salvando silenciosamente vidas y recursos por generaciones después de que ella se hubiera ido.